Caminando con Dios 35. Egipto, el desierto y Canaán. Parte 2, el desierto. El pueblo de Dios salió de Egipto. Aunque llevaban el nombre de pueblo de Dios, en su corazón y en su manera de vivir estaban lejos de serlo, se parecían más al pueblo de Egipto, al pueblo del faraón. Fueron guiados por Moisés, el enviado del Dios de su antepasado Abraham, el Dios del cual habían oído por tradición oral. Pertenecían a Moisés mientras avanzaban por el desierto rumbo a Canaán. No hay Canaán sin pasar por el desierto. La Biblia dice que Dios no los condujo directamente a Canaán después de sacarlos de Egipto, para que no retrocedieran al enfrentar la guerra, pues aún no estaban preparados. Cuando el faraón dejó salir al pueblo, Dios no los llevó por el camino del país de los filisteos, aunque era más corto. Dios pensó, si se enfrentan a la guerra, tal vez se arrepientan y regresen a Egipto. Así que Dios hizo que el pueblo diera un rodeo por el camino del desierto hacia el Mar Rojo. El desierto es donde Dios guía. Desde el momento en que el pueblo de Dios salió de Egipto y entró en el desierto, hasta que llegaron a Canaán, Dios los alimentó y los vistió. Durante 40 años los israelitas comieron maná, hasta que llegaron a una tierra habitada, comieron maná hasta que llegaron a los límites de Canaán. El día siguiente de haber comido del fruto de la tierra, el maná cesó. Ya no hubo más maná para los israelitas, y ese año comieron de los productos de Canaán. La guía de Dios comenzó con una columna de nube de día y una columna de fuego de noche. Nunca los abandonó. Ellos seguían las señales visibles de su presencia. En todos los viajes de los israelitas, cuando la nube se alzaba sobre el tabernáculo, ellos se ponían en marcha, pero si la nube no se levantaba, ellos no partían, esperaban hasta que se levantara. Así, la nube del Señor cubría el tabernáculo de día, y por la noche había fuego en la nube, a la vista de todos los israelitas durante todas sus jornadas. Por tu gran compasión no los abandonaste en el desierto. De día la columna de nube no dejó de guiarlos por el camino, ni la columna de fuego por la noche de alumbrarles el camino que debían seguir. El desierto es un lugar de batalla constante. Poco después del Éxodo, el pueblo de Dios fue atacado por Amalek. Y eso fue solo el comienzo. Antes de entrar en Canaán, enfrentaron guerras contra los amorreos, contra Basán, y también batallas internas y espirituales, el becerro de oro, el informe de los espías, y la rebelión de los hijos de Leví. El desierto fue un campo donde la lucha nunca cesó. Dios se presentó como el Señor de los ejércitos, y llamó a su pueblo el ejército del Señor. El faraón no los escuchará, pero yo extenderé mi mano sobre Egipto y con grandes actos de juicio sacaré a mis ejércitos, mi pueblo, los israelitas. Las batallas en el desierto eran batallas del Señor. Debían ser libradas bajo su dirección, con líderes como Josué al frente y Moisés con las manos levantadas en reconocimiento del poder de Dios. La victoria solo venía cuando Dios entregaba al enemigo. Era Dios quien peleaba por su pueblo. Sin él, fracasaban. Moisés construyó un altar y lo llamó, El Señor es mi estandarte. Y dijo, como se alzaron manos contra el trono del Señor, el Señor estará en guerra contra Amalek de generación en generación. En el desierto, los enemigos visibles eran Amalek, los amorreos y Basán. Pero el verdadero enemigo, invisible, vivía dentro de ellos, el Egipto que aún habitaba en sus corazones. El desierto no es la abundancia de Egipto. El desierto no es un lugar para quedarse. Es un lugar para atravesar. No es para asentarse, sino para avanzar. Aunque no les faltó lo necesario para sobrevivir, no era la abundancia de Egipto. Aquellos que abrazaban a Dios encontraban suficiencia en el desierto. Pero los que aún anhelaban Egipto despreciaban el alimento que Dios les daba. La gente extranjera que viajaba con ellos empezó a tener antojos, y también los israelitas comenzaron a quejarse, como quisiéramos comer carne.
Nos acordamos del pescado que comíamos gratis en Egipto, y de los pepinos, los melones, los puerros, las cebollas y los ajos. Pero ahora hemos perdido el apetito, no vemos nada más que este maná. Hablaron contra Dios y contra Moisés, diciendo, ¿por qué nos sacaron de Egipto para morir en el desierto? Aquí no hay pan ni agua, y estamos hartos de esta comida miserable. Hubo una razón por la que Dios no les dio abundancia en el desierto. No fue porque no pudiera. La retuvo para santificarlos, para enseñarles a depender de Él. Durante los 40 años que los guié por el desierto, ni se les gastó la ropa ni se les desgastaron las sandalias. No comieron pan ni bebieron vino ni ninguna bebida fermentada. Hice todo esto para que supieran que yo soy el Señor su Dios. El desierto es un lugar donde nada falta. Lo que Dios proveyó en el desierto no fue un banquete de abundancia, sino sustento diario para el camino, un pan de paso, suficiente para atravesar el desierto rumbo a Canaán. El Señor tu Dios te ha bendecido en todo el trabajo de tus manos. Ha cuidado de tu camino por este vasto desierto. Durante estos 40 años, el Señor tu Dios ha estado contigo, y no te ha faltado nada. Tu ropa no se desgastó y tus pies no se hincharon durante estos 40 años. Durante los 40 años que los conduje por el desierto, ni se desgastó la ropa que llevaban ni se gastaron las sandalias en sus pies. No comieron pan ni bebieron vino ni bebida fermentada. Yo lo hice para que supieran que yo soy el Señor su Dios. El desierto es un lugar de prueba. Durante el Éxodo, el pueblo de Dios no contribuyó con nada propio. Pero en el desierto, tuvieron que tomar decisiones. Entonces el Señor dijo a Moisés, haré llover pan del cielo para ustedes. El pueblo deberá salir cada día y recoger lo necesario para ese día. De esta manera los pondré a prueba, para ver si siguen o no mis instrucciones. Moisés dijo al pueblo, no tengan miedo. Dios ha venido para ponerlos a prueba, para que el temor de Él permanezca en ustedes y no pequen. Para pasar la prueba de Dios en el desierto, había algo que debían evitar por encima de todo, las quejas y murmuraciones. Se quejaron incluso antes de cruzar el Mar Rojo, y exactamente un mes después del Éxodo, cambiaron su confianza por murmuración. Murmuraban en sus tiendas, y Dios lo oyó todo. ¿Hasta cuándo esta comunidad malvada seguirá murmurando contra mí? He escuchado las quejas de estos israelitas murmuradores. Así que diles, tan cierto como que yo vivo, declara el Señor, haré con ustedes lo que dijeron. Pero los israelitas no querían a Dios. Querían la abundancia de Egipto. No tenían la certeza de Canaán. Anhelaban Egipto, codiciaban su comida, y clamaban, ¿por qué salimos de Egipto? ¿Por qué nos sacaste de Egipto para morir en este desierto? Sus corazones estaban puestos en Egipto. No esperaban Canaán. Preferían morir en Egipto, decían que era mejor regresar, e incluso propusieron nombrar un líder para volver. Así, Israel terminó su camino por el desierto en rebelión. El desierto no es Egipto. Los adornos traídos de Egipto debían quitarse. Es un lugar de decisión, para caminar con Dios o caminar con el mundo. Recuerda cómo el Señor tu Dios te condujo durante 40 años por el desierto, para humillarte y probarte, a fin de saber lo que había en tu corazón, si cumplirías o no sus mandamientos. Te humilló, te hizo pasar hambre, y luego te alimentó con maná, comida que ni tú ni tus antepasados conocían, para enseñarte que no solo de pan vive el hombre, sino de todo lo que sale de la boca del Señor. Cuídate de no volverte orgulloso y olvidar al Señor tu Dios, que te sacó de Egipto, de la tierra de esclavitud. Él te condujo por un desierto grande y terrible, lleno de serpientes venenosas y escorpiones, una tierra seca donde no hay agua. Él sacó agua de la roca dura para ti. Te dio maná para comer en el desierto, algo que tus antepasados no conocieron, para humillarte y probarte, a fin de que todo te fuera bien al final. Tal vez llegues a pensar,
mi poder y la fuerza de mis manos me han producido esta riqueza. Para atravesar el desierto, uno debe pasar la prueba de vivir no solo de pan, sino de toda palabra que sale de la boca del Señor. Uno debe ser humillado. Uno debe escuchar los mandamientos de Dios y obedecer sus leyes. Las pruebas del desierto son para ver si Dios es reconocido como Dios. Dios dijo a su pueblo que ni siquiera mencionaran los nombres de otros dioses. Israel no debía poner a prueba a Dios, pero lo hicieron. Se rebelaron una y otra vez. El boletín del pueblo en el desierto. Aunque el pueblo de Dios fue guiado por el amor soberano de Dios en el desierto, al final solo produjeron incredulidad, la idolatría del becerro de oro, el informe de los espías y la rebelión de los hijos de Leví, y murieron en el desierto. El pueblo de Dios fue llamado a pertenecerle, a reconocerlo como rey, y a vivir como su pueblo santo. Pero eligieron vivir como si fueran reyes que mandan a Dios, en vez de siervos que lo obedecen. Si Dios no los alimentaba mejor que Egipto, preferían regresar. Entonces toda la congregación se puso a gritar y lloraron aquella noche. Todos los israelitas se quejaron contra Moisés y Aarón, y toda la comunidad les dijo, ojalá hubiéramos muerto en Egipto. O en este desierto. ¿Por qué nos trae el Señor a esta tierra para morir a filo de espada? Nuestras esposas y nuestros hijos serán botín de guerra. ¿No sería mejor que volviéramos a Egipto? Y se decían unos a otros, elijamos un jefe y regresemos a Egipto. Delante de ellos estaban dos caminos, obediencia o desobediencia. Podían atravesar el desierto como el pueblo de Dios y entrar en Canaán, o morir en el desierto como pueblo de Egipto. Al final, eligieron la desobediencia y murieron en incredulidad. Dios los había guiado y peleado por ellos, pero ellos querían un Dios que sirviera sus deseos. Lo que debe hacerse en el desierto. Debemos amar a Dios. Con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma y con todas nuestras fuerzas, estamos llamados a amarlo, a servirle, a temerle, a buscarle y a seguirle. Es decir, debemos amar a Dios con todo nuestro ser. No debemos olvidar que Dios es un Dios celoso. Amar a Dios nos lleva a temerle. Ese amor debe expresarse también en amor al prójimo, incluso a nuestros enemigos. Al final, creer en Dios, amarle, conocerle, la misericordia, un corazón sincero y un espíritu quebrantado son una misma verdad. Y ahora, Israel, que pide de ti el Señor tu Dios, sino que temas al Señor tu Dios, que andes en todos sus caminos, que lo ames, que sirvas al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, y que guardes los mandamientos y estatutos del Señor que yo te ordeno hoy para tu bien. Como pueblo de Dios, somos llamados a ser santos. Porque Dios es santo, desea que su pueblo también lo sea. Dios repite a su pueblo, ustedes son mi pueblo santo. Él nos escogió en Cristo para ser santos y sin mancha. Por eso, el pueblo de Dios debe ser santo en toda su manera de vivir. Dios mismo nos santificará. Esta santidad se logra al oír, leer y obedecer su palabra. Debemos presentarnos como esclavos de la justicia, para santificación. Esta es la voluntad de Dios y el propósito de su llamado. Porque mía es toda la tierra, y ustedes serán para mí un reino de sacerdotes y una nación santa. Dios desea que Israel, su pueblo, llegue a ser un reino de sacerdotes y una nación santa. A los hijos de Aarón, Dios les dijo que él sería su herencia, y separó a los levitas como suyos. La Escritura nos llama sacerdotes, pueblo escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. El apóstol Juan escribió que Jesucristo nos hizo un reino y sacerdotes. Cuando Dios dice, sean santos y serán santos, así será. Por su proclamación, somos hechos santos. Tal como Jesús dijo a sus discípulos, que aún eran imperfectos, ustedes son la sal de la tierra, y ustedes son la luz del mundo. Como pueblo de Dios, debemos ser apartados. Ser apartados significa ser santos.
No pertenecemos al mundo. Esta separación no es aislamiento, sino revelación de santidad. Serán santos para mí, porque yo, el Señor, soy santo, y los he apartado de los pueblos para que sean míos. Como pueblo de Dios, debemos obedecer sus mandamientos y estatutos. Dios lo ordena constantemente. Durante la fiesta de los tabernáculos, Dios ordenó que el pueblo escuchara su palabra, y la exhortación final de Moisés fue guardar los mandamientos. No hagan como hacen en la tierra de Egipto, donde vivieron, ni como hacen en la tierra de Canaán, a donde los llevo. No sigan sus costumbres. Sigan mis normas y guarden mis estatutos y vivan conforme a ellos. Yo soy el Señor su Dios. Por tanto, guarden mis estatutos y normas, quien los cumpla vivirá por ellos, yo soy el Señor. Como pueblo de Dios, debemos obedecerle. La obediencia nace del amor, del temor reverente y del honor al que manda. Como pueblo bendecido, debemos vivir bajo obediencia a nuestro Rey. Cuando Él dice que avancemos, avanzamos, cuando dice que nos detengamos, nos detenemos. Debemos hacer todo tal como Él lo ha mandado. Para atravesar el desierto. Para atravesar el desierto, debemos morir. Israel tuvo que morir a Egipto y nacer de nuevo en el desierto como pueblo de Dios. Debemos nacer de nuevo. Solo quienes nacen del agua y del Espíritu pueden entrar en el reino de Dios. Solo con un nuevo corazón y un nuevo espíritu, un nuevo Israel, se puede entrar en Canaán bajo la guía de Josué y Caleb. Por eso Dios los hizo cruzar el Mar Rojo como primer paso. Aunque el fondo del mar era tierra seca, desde Egipto entraban en la muerte, desde el lado del desierto, era como si los muertos volvieran a la vida. Esto refleja el cruce final del Jordán. Dios hizo que murieran todos los varones contados mayores de 20 años. Por eso mandó no solo la circuncisión física, sino la del corazón, que simboliza muerte. En este desierto caerán sus cuerpos, todos los que fueron contados en el censo, de 20 años para arriba, que murmuraron contra mí. Ninguno entrará en la tierra que juré darles, excepto Caleb hijo de Jefone y Josué hijo de Nan. No quedó ninguno, excepto Caleb hijo de Jefone y Josué hijo de Nan. Para atravesar el desierto, debemos encontrarnos con el Salvador. Dios sabía que los que fallaron la prueba del desierto también fallarían en Canaán. Moisés también lo sabía. Dios sabía que se irían tras otros dioses y quebrarían su pacto. Sabía que su presencia ya no estaría con ellos, y escondería su rostro, trayendo males y angustias. El cántico y la ley serían testigos contra ellos. Aunque esto es trágico, también es la base de la esperanza. Su impotencia revelada muestra su necesidad absoluta de un Salvador. El hecho de que Dios sabía todo esto es esperanza para los pecadores. Porque Dios es omnisciente y soberano, tenemos esperanza. Si Él no supiera nuestras decisiones o nuestro fin, si tuviera que hacer nuevos planes cada vez, necesitaríamos otro Dios. Pero saberlo todo no significa causar el pecado. Nuestro pecado nace de nuestra naturaleza, y Dios siempre desea que escojamos lo correcto. Dios sabía que el desierto tenía serpientes venenosas, escorpiones y no había agua. Y aún así los condujo allí. Porque en ese mismo lugar les dio agua de la roca y los alimentó con maná. La Escritura declara que esa roca y ese maná apuntan a Jesucristo. Y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Nuestros antepasados comieron el maná en el desierto, como está escrito, pan del cielo les dio a comer. Jesús les dijo, en verdad les digo, no fue Moisés quien les dio el pan del cielo, sino mi Padre el que les da el verdadero pan del cielo. Porque el pan de Dios es el que baja del cielo y da vida al mundo. Ellos dijeron, Señor, danos siempre este pan. Jesús les respondió, yo soy el pan de vida. El que viene a mí nunca tendrá hambre, y el que cree en mí nunca tendrá sed.
La bendición que el pueblo de Dios debe recibir en el desierto es la vida eterna en Cristo Jesús. Aunque Dios mandó amarle, obedecerle, ser santos y guardar su ley, sabía que fallarían. A través de sus vidas reveló el límite de la ley. Ese es el mensaje de la Biblia. Por eso proveyó expiación mediante el sistema de sacrificios, los sacerdotes, el macho cabrío expiatorio y la ceniza de la novilla roja, todo apuntando a Jesucristo. Aunque la historia es sobre Israel, no es solo para ellos. Dios habla a la Iglesia, establecida después de Cristo, por medio de la historia de Israel. Si hoy la Iglesia y los creyentes aún buscan el mundo porque Cristo, la roca y el pan de vida, no les basta, entonces aún permanecemos en el desierto. Debemos recordar, si no atravesamos el desierto por fe, tendremos que volver a entrar. Ese camino se repetirá. No quedó ninguno, excepto Caleb hijo de Jefone y Josué hijo de Nan. Ahora den la vuelta y partan hacia el desierto, por el camino del Mar Rojo. Caminando con Dios, Egipto, el desierto y Canaán, continuará en la parte de Canaán.